Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a compartir entonces en esta tarde de la palabra del Señor, 2 Corintios 5:21. Dice así la Sagrada Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy quiero hablarles del perfecto sustituto, cómo Dios preparó un cuerpo de carne para en ese cuerpo de carne ejecutar el castigo sobre el pecado y sobre el pecador. Y las condiciones que debía de tener o debía de reunir este hombre, debía ser un perfecto sustituto. O sea, no solamente debía tener la semejanza nuestra de la carne, sino que debía ser sin pecado. Por eso la Escritura nos habla, bendito sea el nombre del Señor, tentado en todo, dice, pero sin pecado. ¿Cómo es que podía ser tentado teniendo un cuerpo semejante a nosotros? Nosotros, por causa de la tentación, es que sucumbimos en el pecado. Al igual que nosotros, el Señor Jesucristo participó de un cuerpo de carne, y la Biblia dice que fue tentado en todo. Hebreos capítulo 4, verso 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero ¿qué es lo que dice claramente? Que pues sin pecado. Amén. O sea, participó de un cuerpo de carne al igual que nosotros para poder sobrellevar en ese cuerpo el pecado de toda la humanidad, a fin de poder recibir sobre ese cuerpo de carne el castigo por nuestros pecados, y así nosotros pudiésemos llegar a ser hechos justicia de Dios. O sea, que en nosotros se cumpliera toda justicia. En la misma escritura a los Hebreos, en el capítulo 7, en el verso 26, dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Convenía que fuera santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y dice, y hecho más sublime que los cielos. Cuando nosotros contemplamos los cielos, contemplamos la grandeza de Dios. Pero al contemplar a Jesucristo,
contemplamos algo más sublime, porque no solamente podemos contemplar la obra maravillosa de Dios por medio del cuerpo de carne del Señor Jesucristo, sino podemos contemplar el gran amor, la gran misericordia. Amén. Y dice que su testimonio es veraz. ¿Por qué motivo es por el cual nosotros podemos creer al testimonio que el Señor Jesucristo nos da? Porque en él, el apóstol Pedro dice que no se halló engaño. Verás en sus declaraciones, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús, dando testimonio a sus discípulos, dijo: ¿crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Pero he aquí que voy a preparar habitación para vosotros. Y vendré y me tomaré a mí mismo nuevamente, para que donde Él está, nosotros también allí podamos llegar a estar. Los dichos de la boca del Señor son completamente veraces. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cada testimonio que el Señor Jesucristo nos da es un testimonio firme, fehaciente de la buena voluntad de Dios para nosotros. Hemos hablado de que nos convenía tal sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque era el perfecto sustituto que Dios preparó, un cuerpo de carne para ejecutar en él el castigo sobre los pecados y sobre el pecador. Por ello, cuando el apóstol Juan le ve en el capítulo 1, en el verso 29, da testimonio de él diciendo: he aquí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Dice Juan capítulo 1, verso 29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente Jesucristo vino a este mundo para lograr lo que para el hombre le era imposible. El hombre, a causa de su condición en la cual nació, era esclavo del pecado. Por consiguiente, necesitaba de alguien mayor que él que le pudiera libertar. Y así es que Dios, enviando a su Hijo en un cuerpo de semejanza al nuestro, ejecutó el castigo. ¿Para qué? Para que se cumpliese la ley. Porque ¿cuál era la exigencia, la demanda de la ley? Que el que pecaba irremisiblemente debía de morir. Dios ha dado la sangre y en ella se encuentra la vida de la carne, y la ha puesto para expiación de los pecados. Por eso es que Jesucristo tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario a fin de cubrir completamente los pecados de toda la humanidad. Y esto no es una obra de los hombres. No es que Jesucristo tomó los pecados. La Biblia dice que cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas por nuestro camino, mas Dios cargó en él todos nuestros pecados. Por eso es que no hay error en ello. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando leemos todos nosotros, ahí está encerrada la humanidad toda. Y no es algo que yo deposité mis pecados en el Señor Jesucristo
ni que Él tomó nuestros pecados, sino que la Biblia dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso es que Dios no hace las cosas a media. No es que cargó mis pecados hasta que yo llegué a la iglesia o durante el tiempo en el que yo me encuentro en la iglesia, sino que cargó todos los pecados de nosotros. Por eso podemos tener plena confianza de que ya todos nuestros pecados fueron borrados. A Dios no se le escapa nada, ¿no es cierto? Él es omnisciente, o sea que todo lo sabe, es omnipresente, quiere decir que está en todos lados, y es omnipotente, o sea que no hay nada que a Él le sea imposible. Si nosotros nos ponemos a pensar en cada una de estos atributos de Dios, nos da una clara pauta que nada escapa delante de Dios. Al ser omnisciente conoce todas las cosas. Al ser omnipresente está en todo lugar. No hay un lugar en el que nosotros podamos escondernos de Dios. Y al ser omnipotente quiere decir que todas las cosas para Él le son posibles. Nosotros tal vez con nuestra mente finita no podemos llegar a entender o a calcular humanamente cómo es que Dios hizo, pero sí podemos creer a lo que está escrito. Cuando dice la Escritura que Jehová cargó en Él, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros, no se le escapó ninguno de nuestros pecados. Ni los que cometimos en un pasado, ni los que hemos cometido en el presente, ni aquellos que pudiéramos cometer a tiempo futuro, sino que cargó en Él todos los pecados, cargó en Él todos los pecados. De manera que es tarea de Dios, no es tarea del hombre. Por eso es que el error que muchos cometen es que creen que ellos deben de arrepentirse, o creen que ellos deben de hacer confesión de pecado para verse completamente limpios. La Biblia no dice que nosotros tenemos que hacer confesión de pecado para vernos completamente limpios. La Biblia dice que nosotros tenemos que creer. Con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación, para testimonio delante de Dios, delante de toda la creación, no solamente la creación terrenal, sino también hay una creación celestial que se maravilla al ver la obra de Dios, y también hay una creación celestial que está acusando, disputando por el alma de la humanidad, por el alma de cada individuo. Y esa es la creación misma de Satanás. Satanás es un ser creado por Dios, que es el acusador de nuestros hermanos, y es aquel quien disputa por el alma de cada individuo, deseando que cada hombre se aleje de Dios en sus propios pensamientos. Por eso la Escritura dice: todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De manera que no es tarea del hombre. No se trata de que Jehová carga el pecado cuando yo lo confieso, ni cuando yo me arrepiento, sino se trata que esto fue hecho una vez y para siempre. En la misma carta a los Hebreos dice que el Señor Jesucristo no se presentó con la sangre de machos cabríos ni de animales, sino que se presentó con su propia sangre para presentar un sacrificio perfecto. Y dice que hecho esto, fue hecho una vez y para siempre. Con un solo sacrificio, Hebreos 10:14, dice: hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso, el hecho de ser limpio, el hecho de ser santificado, no es una tarea nuestra,
que quede en nuestra mano o quede en nuestra voluntad para poder llegar a ser limpio, sino que es tarea de Dios. ¿Cuál es nuestra parte? Creer al testimonio que da Dios. Creer al testimonio que da Dios. ¿A fin de qué? De que nosotros podamos recibir la limpieza de nuestros pecados en la tabla de nuestro corazón. Ya fueron borrados los pecados en los cuernos del altar. La Escritura nos dice en el libro del profeta Jeremías que con cincel de hierro, con punta de diamante, fue escrito en 2 lugares los pecados de Israel. Dice que fueron escritos en la tabla del corazón y fue escrito en los cuernos del altar. Es como cuando uno contrae una deuda, por ejemplo, como antiguamente sabíamos tener la libreta del almacén. Recuerda que teníamos 2 libretas. Una era la libreta del almacenero y otra era nuestra libreta, ¿no? Si nosotros íbamos y pagábamos, ¿no?, al almacenero, ¿qué hacía el almacenero? Tachaba o cerraba esa cuenta, la borraba o la tachaba, como quedando saldada. Supongamos que ese día nosotros no llevamos la libreta nuestra, sino que pagamos y el almacenero honesto que hizo tachó inmediatamente la cuenta. Pasan las semanas, nosotros miramos nuestra libreta y todavía tenemos la deuda porque nosotros no tuvimos el recaudo de tachar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al almacenero y le decimos: almacenero, le vengo a pagar lo que le quedé debiendo de la semana pasada. El almacenero mira su libreta y dice: pero usted tal día ya me pagó, la cuenta ya fue saldada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Borrar en mi libreta también. Por eso dice que está en 2 lugares, en los cuernos del altar y en la tabla del corazón. Mucha gente todavía carga con el pecado en el corazón porque no se formó la justicia, porque todavía no recibió el testimonio que da Dios de que todos los pecados ya fueron borrados. Entonces está como si la deuda no hubiera sido saldada. Se encuentra como si todavía tuviera que pagar por el pecado, cuando en realidad ya la deuda fue saldada enteramente por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Recibir la gracia de Dios. La Biblia dice que por gracia soy salvo, por medio de la fe. ¿Qué significa? Que la gracia de Dios es la que cubrió nuestros pecados. Pero para que yo reciba la salvación, ¿qué tengo que hacer? Creer con fe, que ya fue saldada la cuenta. Por eso es que Dios preparó cuerpo de carne. El que no conoció pecado, dice que lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a leer un último pasaje que está en Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Y dice claramente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Corintios leíamos como un resumen de este pasaje. Dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué es lo que dice ahora en Romanos? Explica un poco más, ahonda un poco más en el tema. Dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley es justa, es santa y es perfecta. O sea, la ley marca cómo es que el hombre tiene que vivir delante de Dios para poder agradarle. Pero a causa de la debilidad de la carne,
que estando contaminada por el pecado, entró la muerte. A todo hombre pasó la muerte. Entonces todos quedamos separados de Dios, incapacitados de poder alcanzar esa belleza moral. Entonces Dios envía a su Hijo en la semejanza de la carne de pecado, o sea, en la semejanza de nuestra carne, pero sin pecado. Y a causa del pecado, que el pecado reinaba sobre la humanidad, reinaba sobre el hombre, condenó al pecado en la carne de nuestro Señor Jesucristo. O sea que castigó al pecado y al pecador en el cuerpo de carne del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Ahora todos nosotros andamos en un cuerpo de carne. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en el versículo 4? Que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Primeramente se cumplió, ¿por qué? Por la exigencia de la ley. La paga del pecado, la muerte. Al morir un sustituto perfecto, que es el Señor Jesucristo, la deuda quedó saldada. Entonces, ¿de qué modo se cumple en nosotros? Dice, se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne. Dado que no andamos conforme a la carne, o sea, no andamos conforme a las obras para poder vivir delante de Dios, sino que andamos conforme al Espíritu. Andamos por medio de la fe. Al andar en la fe, guiados por el Espíritu de Dios, nosotros ya no somos justificados por obras. Por eso es que no andamos en la carne. Al no andar en la carne buscando cumplir, buscando hacer, buscando agradar a Dios, andamos por la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, el cual nos redimió de la maldición de la ley, ejecutando, recibiendo el castigo Él en su cuerpo de carne. Por eso, ahondando un poco más, el apóstol Pablo en Romanos dice claramente, nosotros no podíamos cumplir con la ley, pero la ley debía cumplirse, porque la ley es santa, la ley es perfecta, la ley vino de parte de Dios. Entonces, para que se cumpliese la ley, vino un sustituto perfecto, en un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado, o sea, sin haberse hallado en el pecado ni engaño, como da testimonio el apóstol Pedro, y hemos leído al seguir esta enseñanza. Sin pecado alguna, recibe en su cuerpo de carne, habiendo primeramente Dios cargado todos los pecados de la humanidad en el cuerpo de carne del Señor Jesucristo, recibe el castigo por nuestros pecados. Y no solamente ello, sino que se ejecutó al pecador también en ese cuerpo de carne, y la justicia de la ley se cumplió. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Al haber muerto el sustituto perfecto, que es el Señor Jesucristo, ya quedó saldada la deuda. ¿Pero en quién se cumple? Se cumple en nosotros, que no andamos en la carne buscando hacer obras, viviendo por nosotros mismos, sino que andamos en la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Qué maravillosa enseñanza que Dios nos ha traído. Que podamos meditar en estos pasajes para tener plena seguridad, plena confianza en todo cuanto el Señor hoy nos ha compartido, amén, en cuanto al perfecto sustituto que es el Señor Jesucristo. Vamos a tener una oración de gratitud. Amado Dios y Padre Celestial, ¿cómo no agradecer por Jesucristo, por quien tú has preparado y has enviado a este mundo
para que mediante el cuerpo de carne del Señor Jesucristo se cumpliese la ley, con toda la demanda, con toda la exigencia, siendo castigado el pecador y al pecado castigado en el cuerpo de carne del Señor Jesucristo. Para que hoy por la fe en ese sacrificio nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Por eso te estamos agradecidos, Padre, por cuanto que nos has bendecido mediante la ofrenda del sacrificio de Jesucristo, entregado por nuestros pecados, para que nosotros que estábamos muertos en delito y pecado, hoy tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Espero poder, juntamente con ustedes, seguir ahondando este tema, que es tan importante y tan necesario para nuestra vida de creencia, para nuestra vida espiritual. Así, hermana querida y hermano querido, doy gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado para estar juntos y así estando juntos poder ser edificados por la maravillosa palabra de Dios. Le envío un abrazo fraterno, deseando entonces también que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,